Faro en la noche. El doctor Hernán Alejandro Olano García, un importante abogado dedicado a la academia e historia y de manera especial al derecho canónico, estará conversando junto al padre Ramón Zambrano en este programa de Faro en la Noche. Abogado con estancias postdoctorales en Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra y en Historia en la Universidad del País Vasco, magíster en Educación, doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Javeriana, que además le concedió la maestría en Relaciones Internacionales, así como la especialización, licenciatura y maestría de Derecho Canónico. El doctor Olano es miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y miembro correspondiente hispanoamericano de la Real Academia Española de la Lengua. Es juez y litigante canonista en varios tribunales eclesiásticos en Colombia y del exterior, y decano de Derecho en Unicoc. Durante este programa conoceremos más de su vida, labor y su experiencia profesional. Además, abordaremos temas como la maternidad subrogada, la cultura del descarte y la bendición a parejas del mismo sexo, temas que han marcado el pontificado del Papa Francisco. Los invitamos a que no se desconecten de este espacio en compañía del doctor Hernán Alejandro Olano García. Bienvenidos. Un saludo cariñoso, queridos cristovidentes que ven el mundo con los ojos de Jesús y están con nosotros en esta nueva temporada de Faro en la Noche. Este programa que hace realmente un realce, un homenaje a tantas personas maravillosas con las cuales se puede conversar, con las cuales nos dan claridad en muchos temas. Cosa buena es buscar personas con claridad, con lucidez, que nos den buenas opiniones frente a ciertos temas. Hoy, pues, mucha gente habla de muchas cosas, sobre todo en las redes sociales, y todo el mundo puede tener autoridad porque pues, las comunicaciones dan la posibilidad de que todos nos expresemos. Pero algunas veces es bueno buscar fuentes fidedignas que con ponderación, con serenidad, con fundamento jurídico, profesional, de cualquier clase, pero con fundamento, nos abran horizontes. Y yo creo que en Colombia, y así lo dicen muchos medios de comunicación, cuando son temas referentes a la Iglesia, al Papa, a muchas realidades en torno a las cosas nuestras, buscan al doctor Hernán Olano. Y por eso le agradecemos muchísimo al doctor Hernán Olano, abogado, decano de un colegio universitario muy interesante, que pueda conversar con nosotros. Y siempre ustedes lo han visto porque en Cristovisión también nos apoya en muchas cosas. Gracias, doctor Hernán, por estar con nosotros. Padre Ramón, muchas gracias por invitarme al Faro. Pues realmente usted, como decimos en los medios, se cotizó, ¿no? En todos los temas referentes a la iglesia, porque cuando sale algo de la iglesia, yo creo que más de un medio dice, ¿usted qué opina? ¿Se da cuenta, no? Sí, efectivamente, porque ya también por la transmisión, incluso también a través de Cristovisión, de casi todos los viajes del Papa, hay diferentes medios que encuentran en las redes y me contactan. Entonces, de Centroamérica, muchas veces me contactan, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, para hablar de todos los temas de la iglesia cuando se producen las noticias, que casi que es a diario. Ese conocimiento no es solo por un conocimiento de una persona que tiene como hobby ver cosas de iglesia. Usted es un hombre católico. Sí, efectivamente, pues crecí en un hogar, en una familia católica, en la cual pues también hay vínculos con sacerdotes, con religiosas. Por ejemplo, está el padre Raúl Echeverry Olano, que acompañó al padre García Herreros en la fundación del Minuto de Dios, el padre Juan Guillermo García, que está
en otro canal también que ha transmitido las misas, es primo hermano mío. Bueno, pues hay otros tantos sacerdotes en generaciones anteriores y tías y primas religiosas, muchas de ellas de María Auxiliadora. Entonces, por parte de mi mamá, pues hay mucha cercanía de la familia de ella con los cooperadores salesianos y con todas las hermanas de María Auxiliadora, las hijas de María Auxiliadora, como se denomina. Y su formación cristiana pues fue acompañada por muchos procesos de vida cristiana, pero también usted toma esa opción de dedicarse al derecho. Sí, al derecho canónico particularmente. Tuve un profesor, Jesús Hernández, en la Universidad La Gran Colombia, que nos dictaba derecho canónico. Él falleció ya hace algunos años, fue alcalde de Pensilvania Caldas en 2 oportunidades y dijo, bueno, pues aquí está este tema de pronto para quien le interese. Yo previamente en el primer año de Derecho había tenido un trabajo en una clase de Sociología, el profesor Juan Guillermo Ruiz Hurtado, que tiene un bufete de abogados de Derecho Tributario, era nuestro docente y asignó unos temas y a mí me asignó el tema del concordato. Yo tenía 16 o 17 años y el trabajo era durante todo el año, porque en esa época no estudiábamos derecho por semestre, sino por años. Entonces, ese trabajo del concordato me motivó mucho. Empecé después a recoger recortes de prensa, sentencias de la Corte Suprema en ese momento, etcétera, y lo fui dejando ahí. Y finalmente ese llegó a ser uno de los capítulos de mi tesis doctoral en Derecho Canónico. Cuando terminé la carrera de Derecho, que estudiaba igualmente Economía, entré a hacer una maestría en Relaciones Internacionales y al terminar la maestría dije, después, ¿qué sigue? Pues el doctorado. Y estaba el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Javeriana, bajo la dirección del doctor Rafael Gómez Betancourt, latinista, muy importante, ya fallecido, y me acogieron en la facultad, empecé a desarrollar el tema y pude, digamos que ponerlo en práctica inicialmente a través de un trabajo que tuve en el Ministerio del Interior como asesor del viceministro y encargado posteriormente de la dirección jurídica de la cual dependían los asuntos religiosos. Entonces, estando en el ministerio, acababa de salir la ley estatutaria 133 de 1994 sobre libertad religiosa y me correspondió redactar un par de decretos reglamentarios de la ley estatutaria. Así entonces proseguí y finalmente la tesis doctoral se denominó Hacia un nuevo derecho eclesiástico jurisprudencial, en el cual no solo las sentencias de la Corte Constitucional, en la cual había trabajado los primeros 3 años de mi carrera profesional, gracias a que en su momento había trabajado con el doctor José Gregorio Hernández Galindo, entonces él me vinculó a la Corte Constitucional y allí tuve contacto con esos temas desde el comienzo de la corporación, habiendo llegado también a la Secretaría General. Entonces, cuando estuve en el ministerio, los temas de constitucional más el tema legislativo en materia de iglesia hicieron que escribiera esa tesis. Pero ¿desde qué momento empezó, digamos, una mayor figuración en los medios en relación con este tema del derecho canónico? Yo pues había optado inicialmente por un derecho canónico hacia el derecho eclesiástico del Estado, por ese efecto. Hoy en día colaboro en el Tribunal Eclesiástico de Fontibón como defensor del vínculo y promotor de justicia y litigo, entre otros, en el Tribunal Metropolitano de Bogotá. No había considerado en su momento la opción del derecho matrimonial canónico, sino esta otra rama. Estando en esa rama, digamos, se produce la renuncia del Papa Benedicto XVI. Yo estaba leyendo las noticias de la cuenta del Papa y encuentro algo que me parece curioso porque acaba de pronunciarse algo en latín. Y yo dije, no puede ser, el Papa renunció. Entonces llamé al periodista de la Universidad de La Sabana, donde trabajaba por entonces, y le dije, Felipe, creo que el Papa renunció. Como aquí no hay otro canonista, pues me ofrezco para explicar el tema de la renuncia del Papa.
Y han pasado estos 11 años realmente dedicado también a la actividad del Papa y a comentar algunas de las noticias en torno a lo que se desarrolla en el Vaticano y particularmente a los documentos pontificios cuando estos tienen un impacto mediático muy grande. Definitivamente uno de los impactos mediáticos que ha tenido el Papa, afortunadamente, y yo le digo así, afortunadamente se convierte en una noticia siempre, porque esa es buena noticia, que nuestro Papa siempre ilumine las realidades del mundo y que los medios de comunicación capten, así sea algunas veces que lo capten mal o lo interpreten mal, y por eso es importante siempre las opiniones de personas seguros del tema. Uno de esos temas que ha todavía resonado y sigue resonando en las redes es el tema de las bendiciones, y sobre todo a las personas que son del mismo sexo, que son personas que tienen esta cultura gay, y también a las personas que están viviendo en situaciones irregulares, se dice. De esto se ha dicho mucho, Entonces, acerquémonos, porque salió todo un documento de la iglesia, del cardenal Fernández, en torno hablando de las bendiciones, y sin embargo, pues siempre esto tiene como muchas miradas sobre ese tema. Abordémoslo. Sí, Padre Ramón. En particular tenemos que tener en cuenta algo, que muchos de estos documentos han surgido en relación con preguntas de los fieles. Porque a veces las personas dicen, no, eso solo lo definieron en Roma, quién sabe de dónde salió, pero han surgido... Algún teólogo muy interesante por allá que estudia moral y dijo, ahora las cosas deben ser así, punto. No, eso es importante saberlo, nació de las mismas preguntas que la gente le hace. La gente envía preguntas al Papa, le dice por qué no considera esto, lo otro. Hay obispos, lógicamente, también que le consultan. Y con base en una dubia, desde esa pregunta que se formuló a Roma, entonces durante mucho tiempo, porque también no es algo que salga de la noche a la mañana, se decidió emitir el documento correspondiente. Este documento tiene unas particularidades y es que se refiere, entre otras, a que el matrimonio como sacramento fue instituido por Cristo nuestro Señor, como dice el Código de Derecho Canónico, como una alianza perpetua entre varón y mujer. Partiendo de esa disposición, que no solo es sacramental, sino legislativa en el Código de Derecho Canónico, entonces se estudió el tema y se pronunciaron sobre el particular diciendo, vamos a hablar de algo que no es matrimonio. Vamos a hablar de unas sacramentales, es decir, de unas fórmulas que se pueden adoptar para darle la bendición a las parejas que se encuentran en condición irregular o a las parejas del mismo sexo. Las parejas de condición irregular, pues lo que hay también en algunos casos es animarlas a que acudan ante la jurisdicción eclesiástica porque muchas de ellas de pronto no han adelantado la causa de nulidad matrimonial por el imaginario. Eso es costoso, eso es demorado, eso tiene que ir hasta Roma. Hoy en día es más fácil porque el Papa precisamente modificó hace casi 11 años el código con un documento que se llama Lamite Iudes Dominus Iesus, mediante la cual permite incluso que los dos esposos acudan ante el tribunal eclesiástico. Lógicamente tiene que haber una parte actora o demandante y una parte demandada o conventa, pero lo que se está demandando no es a la otra persona, sino el vínculo matrimonial, configurándose diferentes causales. Entonces, algunas personas no han acudido a eso o han pasado por la cesación de efectos civiles del matrimonio católico, mal llamado divorcio en Colombia, porque no existe el divorcio del vínculo sacramental. A veces los notarios no lo entienden, porque cuando una persona está cesada de los efectos civiles, ese debería ser su estado civil, no el de divorciado. Le quieren imponer a veces un estado civil al católico que tiene cesado los efectos civiles. Y pues estas personas conviven, han decidido de pronto rehacer su vida, estar uno con una y para toda la vida, pero pues viven la fe, lo único es que no pueden recibir la comunión de boca, sino hacen una comunión espiritual desde el lugar donde se encuentren en la misa, etc. Pero les queda faltando algo, sentirse un poquito más acogidos.
Amoris Laetitia habló de ese tema del acogimiento de los separados. Entonces, no solo de los divorciados vueltos a casar. Esa partecita del acogimiento de los separados todavía está para desarrollarse. Sin embargo, se ve también aquí con este aspecto de la bendición. Pero ante diferentes presiones, igualmente las familias en condición irregular, como dice la norma, también, y por Amoris Laetitia, encontramos que es una realidad el que en muchas familias haya personas que tienen una opción sexual diferente y que algunas de esas personas pues conviven con otra, pero de acuerdo con las normas de la moral cristiana y del catecismo, no puede haber relaciones entre las personas del mismo sexo. Tendrían que vivir una castidad dentro de su unión. Ese podría ser uno de los aspectos a considerar para efectos de la bendición de parejas del mismo sexo, en el que no es una persona que tiene una vida totalmente desordenada, que de pronto solo convive con otra, pero en ese aspecto de la fidelidad de ese tipo de convivencia. O sea, no se entiende aquí como que el Papa lo que está diciendo es, al bendecir a una persona gay o a dos personas, está legitimando la situación. No, entonces dice, pueden recibir la bendición, al igual que cualquier grupo de personas en una misa de sanación o en una visita a un santuario, como lo establece el documento, pueden recibir la bendición general. Pero aquí pueden entrar. Y sí. O sea, no hay acceso restringido. En una iglesia no hay acceso restringido. No hay acceso. No hay alguien que esté en la entrada diciendo, infórmeme antes de entrar aquí a este santuario si usted es gay, si usted vive en unión libre, si usted vive en pecado. No, cualquier persona, literalmente la iglesia es de puertas abiertas y el acceso es de puertas abiertas a todo el mundo. Efectivamente, Padre Ramón, entonces lo que dice la norma es que se les puede bendecir, pero que no es en ningún caso un matrimonio, ni para quienes están en esa condición irregular, como dice el documento, que serían divorciados vueltos a casar civilmente, por ejemplo, o parejas en unión marital de hecho, o las parejas en una unión de hecho cuando pertenecen al mismo sexo. Por eso el documento dice, para recibir la bendición no se puede venir con trajes como para recibir el sacramento. O sea, no puede aparecer... Tengo que revestirme como sacerdote, con estola y todo demás para hacer la bendición, ¿no? Pues, de acuerdo con lo que tengan previsto en cada uno de los lugares, pero para las personas no pueden aparecer dos señores vestidos de smoking que venimos a que nos den la bendición, o dos señoras vestidas de blanco, venimos, Padre, a que nos dé la bendición, ahora, o una pareja heterosexual de esta condición irregular, como dice la norma, venimos a que nos bendigan. Ahora, que esto es, pues para las personas que van a misa lo saben, es que cuando el sacerdote dice, podéis ir en paz, demos gracias a Dios, habitualmente los sacerdotes lo que hacemos es, se acerca a la gente a saludarnos, bendígame esta agua, bendígame esto, Padre, a qué horas confiesa, Padre, no sé qué, a hacer esa atención, digamos, post-misa, que uno no le pregunta, ¿y usted quién es? ¿Cuántos años tiene? Padre, bendígame el agua, deme su pasado judicial para ver si le puedo bendecir el agua. No, es una cosa muy espontánea que sale fruto de la fraternidad del final de la Eucaristía, de encontrarse algunas personas, saludar al sacerdote. Efectivamente, Padre, pero ahí es donde está precisamente la labor del sacerdote en ese momento, por ejemplo, y es propiciar en las personas que se acercan al sacerdote la integridad moral. Ese es un aspecto que establece el documento. ¿Yo cómo lo identifico? Sin ser teólogo, y es que la persona tendría que llegar a esa bendición en plena paz previa a una confesión. Porque allí es donde el padre o una asesoría, un apoyo espiritual, porque allí es donde el sacerdote les puede decir, bueno, está bien, pero mire, usted tiene que reconducir esto de esta manera, tiene que portarse de esta forma, un poco menos escandalosa, que no genere el escándalo como tal en la sociedad, como aparece también por ahí en las normas de comportamiento, y de esa manera poder recibir de verdad con toda y plena conciencia la bendición. Esto me iba a pensar con lo que usted acaba de decir, que no solo es responsabilidad del sacerdote, sino de la persona
que también se acerque y entienda que con esta bendición no me está legalizando mi situación irregular o mi situación de pecado, sino me está fortaleciendo mi camino de perfección de vida cristiana en ese discernimiento hacia lo que debería ser. Claro, y esa perfección de vida cristiana con una rectitud de intención y un camino dentro de la unidad de vida. Me hace acordar precisamente ese tema, Padre Ramón, a un profesor que fue muy apreciado por mí, que se llamó José Alvendea Pavón. Él llegó a estudiar de 18, 19 años a la Universidad Nacional de origen español y contaba cómo en el año 58, cuando se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, invitó a varios compañeros de la Universidad Central de Madrid y algunos de ellos pues dijeron, bueno, ¿y eso qué es? Dice, no, vamos a celebrar el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Y esa cosa cuándo se da? Dice, no, el último fue hace 150 años. Ah, bueno, entonces llegaron, estuvieron toda la noche, cantaron, estuvieron en vela del Santísimo, etcétera. Y a las 6 de la mañana le dijeron a él, bueno, y hasta el próximo dogma. Entonces, eso tampoco puede ser que sea recibir la bendición y volarse y decir, ah, es que como ya me bendijeron, entonces vean a ver qué hacen conmigo porque yo sigo siendo el malo de siempre. Estamos con el doctor Hernán Olano. Estos mensajes son bien importantes y seguiremos conversando de otro tema que el Papa se refirió también hace poco, la maternidad subrogada. Estás viendo Faro en la noche. Otro tema que puso a pensar mucho a la gente, y eso me parece valioso, siempre que el Papa habla, bienvenido que todos resonemos, y por supuesto Cristovisión resuena mucho lo que el Santo Padre enuncia, pronuncia. Uno de esos temas fue la maternidad subrogada, que es un tema de hoy, tema de alquiler del vientre, de la mujer que dice yo no quiero que mi figura se pierda, voy a decirle a otra señora que haga las veces del vientre de mi hijo, y toda esta serie de cosas bien complejas. El Papa se refirió a esto. Ubiquemos toda esta situación porque hoy también sucede, ¿no? Hoy también sucede mucho y en Colombia, aunque pareciera que esos son temas por allá de Europa o de Estados Unidos, también aquí hay alguna referencia a ese tema. Sí, padre, pues el Papa se ha pronunciado sobre el alquiler de vientres y la maternidad subrogada el 8 de enero en la reunión, en la audiencia que tiene siempre al comenzar el año con todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Allí habló de una prohibición universal de esa maternidad subrogada y del alquiler de vientres. Lógicamente es una propuesta del Papa, no es que haya ya una ley sobre ese particular. Pero ¿de dónde viene? El Papa habla en primer lugar de una instrumentalización de la mujer como objeto sexual, no como sujeto de derechos y de obligaciones en toda su dignidad. Y por otro lado condenó, entre otras, esos aspectos denominados de altruismo, porque supuestamente algunas de las personas que se dedican a tener hijos de otros, por ponerlo en unos términos más sencillos, no cobran. Pero detrás de eso hay una serie de contratos, de compromisos, etcétera, que llevan entonces a que se rompa, entre otras, ese vínculo afectivo que desde la concepción tiene la madre con el nasciturus, con quien está por nacer. Entonces, el Papa también condenó de la misma manera la existencia, entre otras, yo no lo sabía y me parece algo escandaloso, de granjas de mujeres. Entonces, por ejemplo, en algún país de África, en Nigeria y en la India hay granjas de mujeres. Eso suena macabro. Pues. Sí, suena macabro porque entonces personas, por ejemplo, de Europa, donde hoy en día, digamos, hay una multietnicidad, entonces no les interesa ser rubios, transparentes, de ojos azules y tener a su hijo morenito crespo, no importa. Lo importante para ellos es que van a tener un hijo. Entonces contratan y hay lugares donde personas pues tienen una trata de mujeres, trata de personas de esta manera, para que se dediquen a recibir entonces el óvulo de la otra mujer o
la preimplantación del espermatozoide del varón o haya una fecundación in vitro, y el caso es que el producto está aquí dentro de 9 meses, llévenselo estampilladito que ya es su hijo. Como lo quiera. Entonces, Caramba. eso es lo que realmente está condenando el Papa. Frente a ello, igualmente, lo que ha denominado es la cultura del descarte, que en realidad es una contracultura en cuanto a que muchos precisamente de esos óvulos fecundados y demás, pues corresponden a un acto eugenésico, porque en la preimplantación los bioeticistas, de pronto la doctora Nubia Posada, que es una doctora en bioética, o el doctor Pablo Arango, la doctora Ilva Miriam Hoyos, que conocen muy bien el tema, saben que ese descarte, el botar por el sifón del laboratorio todos esos óvulos, está causando un acto eugenésico. Estamos matando personas por nacer en ese momento. Entonces, eso ha sido en realidad el pronunciamiento del Papa en ese sentido. Perdón un momento, pero este tema es muy importante porque pareciera que la cosa es muy ingenua decir, no, es que se preimplanta el espermatozoide del hombre en un óvulo y ya. No, esto hay que hacer una cantidad de preimplantaciones para que sea una la que quede. Sí, efectivamente, no es a la primera ocasión, porque como es un acto no natural, sino asistido, entonces tienen que revisar si sí, si no, no, es que este de pronto no es tan bonito como yo lo quería, o tan moreno como yo lo quería, o tan inteligente como lo quería. Para eso, entonces, ahí está todos esos aspectos, y entonces es un proceso en el cual también están instrumentalizando no solo la pareja que está buscando ese hijo o esa hija, sino también a la mujer que está recibiendo ese contrato con una contraprestación, que es la de la entrega del hijo cuando éste nace, para que se lo lleven y no tenga ya ningún vínculo. Este ha sido el pronunciamiento del Papa, ya lo había hecho en el año 2012, en junio del 2012, de pronto no le han puesto mucha atención porque había sido al interior de otro tipo de reunión, pero aquí presentes todos los embajadores y embajadoras de diferentes países acreditados ante la Santa Sede, no solo incluso de países católicos, porque han de saber nuestros teleaudientes que encuentra uno en Roma una cantidad de escudos de países que ya ni los conoce. De pronto el padre sí alcanzó a conocer el almanaque mundial, era algo que utilizábamos antiguamente. Existía un mamotreto así como tipo diccionario que cada país estaba ahí con todos. Y estaban los escudos. Entonces cuando yo alcancé a ver geografía universal y geografía de América, geografía universal en tercero bachillerato, en octavo hoy en día, entonces era casi que obligatorio tener el Atlas Bachillerato Universal y de Colombia y el Almanaque Mundial para buscar los datos de los países, y ahí estaban los escudos. Y todos esos escudos se los va encontrando uno por todas las calles aledañas al Vaticano en la Vía de la Conciliazione, y todos esos embajadores estaban allí presentes. Países católicos, países no católicos, países musulmanes, etc. Y entonces la idea era eso, llegarles con el mensaje para que desde cada uno de los gobiernos tuvieran conciencia acerca del valor fundamental y supremo de la vida y de la concepción natural de la vida humana por fuera de mecanismos de asistencia como los que buscan de esta manera alquilar los vientres o tener pues esa maternidad asistida. Esto que usted nos cuenta, que pues nosotros no lo sabemos, pero cuando nos lo cuenta el doctor Olano, pues es muy importante. Mire, por eso la Iglesia tiene el Estado Vaticano. O sea, esto no es un tema de poder por poder, sino que en las relaciones diplomáticas también el embajador escucha lo que el jefe de Estado dice y va y lo cuenta allá en su país, ¿no? Y esto es parte profética también, es una manera profética, digamos, en esas instancias de poder, de presidentes, de reyes, de todo eso, de que le llega de uno al otro algo que es fundamental, ¿no? Sí, estas reuniones del cuerpo diplomático, quienes además tienen la posibilidad de asistir todos los miércoles a las audiencias del Papa,
Para eso pues tienen un protocolo especial, tienen que ir de frac, ponerse su banda de la orden Piana o de la orden de Gregorio, del Papa Gregorio Magno, etc. Pero pueden ir escuchando y transmitiendo. Colombia tiene pues una embajada de las más antiguas, acreditadas también de los países hispanoamericanos en el Vaticano, y el Estado Vaticano pues tiene un papel importantísimo precisamente en el reconocimiento de lo que ocurre en los diferentes países. Nosotros tuvimos, digamos, en el siglo XIX un pequeño tropiezo para lograr el reconocimiento, porque Fernando VII había buscado que los países hispanoamericanos no se pudieran acreditar ante la silla apostólica, como se llamaba en ese momento, ante los estados pontificios. Entonces nuestro primer embajador duró 17 años ante el Gran Ducado de Toscana como embajador, esperando que el Papa lo recibiera para presentar las credenciales. Ahí en la Embajada de Colombia en la Santa Sede está el óleo de nuestro primer embajador, Sáenz de Tejada, y las fotos de los diferentes embajadores hasta llegar al de la actualidad. Pero lo importante también es que con posterioridad a esos estados pontificios, en 1870 se produjo la invasión de los mismos y el Papa se declara prisionero en Roma. Eso va a dar a que durante 59 años los papas, tanto el Papa León XIII en adelante, estuvieran declarándose como prisioneros en Roma hasta que se soluciona la denominada cuestión romana. Y ahora el 13 de febrero de 2024 estará cumpliendo el Estado Vaticano 95 años, porque los pactos lateranenses son de 1929. Estamos por celebrar el centenario, digamos, del Estado Vaticano, no obstante que como institución pues nace con nuestro Señor hace más de 2 milenios. Pero entonces, como Estado... Es una cosa de hace 100 años. Sí, de hecho, la Constitución Política del Estado Vaticano, y si ustedes la buscan en internet, yo escribí hace años, creo que hace 20 años, un artículo sobre la Constitución que la publicaron en la revista de la Universidad Javeriana, pues tiene ciertas particularidades porque la Iglesia, además de ser, digamos, una entidad religiosa, también es una entidad política. En ese sentido, no participativa o militante, porque, por ejemplo, ante Naciones Unidas no hay un embajador de la Santa Sede, sino un observador permanente para buscar un poquito la neutralidad de la Iglesia. En los organismos internacionales no es un embajador, sino observador permanente. También allá en la Unión Europea, creo que también igualmente. Sí. Entonces, para garantizar realmente la neutralidad de la Iglesia ante todos estos temas, pero sin desconocer la autoridad moral de quien lleva las riendas de la Iglesia, el Papa, sea quien sea, en el momento que sea, que se pronuncia sobre temas de importancia como este que hemos tratado en esta parte y en el anterior segmento del programa. En Colombia, todo este tema de la maternidad subrogada, ¿cómo está? Bueno, toda esta, desde hace muchos años se ha buscado presentar proyectos de ley sobre el particular. Hay de todas maneras un desarrollo a través de disposiciones del Ministerio de Salud, resoluciones, pero lógicamente pues no ha logrado, para quienes lo buscan, el éxito, pero para quienes somos católicos, pues realmente ha sido un logro el que no se haya avanzado en esos temas, porque imagínense lo que sería entonces, por ejemplo, Colombia como nueva granja de mujeres para la venta de niños al exterior. Terrible. Entonces, esos temas son bastante sensibles y por fortuna pues no ha salido ninguna ley sobre ese particular, aunque hay resoluciones del Ministerio de Salud sobre ese particular. Hay que tener en cuenta algo, digamos que todo este tema de control, por así decirlo, de la natalidad surge de una serie de apoyos internacionales. Hace un tiempecito corto falleció Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, y él fue uno de los grandes promotores
del tema de control de la natalidad, al igual que desde el gobierno del mismo presidente Kennedy, que era católico, y que aquí encontró eco en su momento con el presidente Alberto Lleras Camargo. Eso no se puede negar en la historia, pero las personas lo quieren borrar precisamente por las implicaciones que tiene el que estas acciones de los gobiernos pues hayan venido reiterándose pues desde hace muchos años. De por sí, cuando vino el presidente Kennedy a Colombia, el que lo recibió fue ¿quién? Alberto Lleras Camargo, sí. ¿No? Usted es conocedor también de la historia y es conocedor de todas estas realidades que son tan complejas. Cuando usted me habla de estos temas y como el Papa nos puso a pensar en esto, pues hoy vemos en Colombia que precisamente toda esa cultura del aborto, de la anticoncepción, de no tener hijos, empezamos a pagarla fuertemente los colombianos, porque ya los muchachos no quieren tener hijos, los jóvenes no quieren tener hijos, si al caso quieren tener un niño y eso, pero eso no solo es un tema de vida, no es un tema solo de futuro como cristiandad, sino hasta en las cosas básicas. O sea, si no hay masa de gente, ¿quién va a trabajar para las pensiones? Y todo el tema del futuro pensional y una cantidad de cosas. O sea, que hay un tema que esas políticas que ahora estamos viviendo en consecuencia de eso, pues va a generar unas situaciones difíciles en el futuro de los países. Países con personas demasiado ancianas y sin futuro de jóvenes que acompañen, ¿no? Sí, efectivamente, padre. Recientemente un economista colombiano ha dicho que se requieren 2 jóvenes de 15 años que ya estén aportando a la seguridad social para sostener a una persona de 60 años en este país en el 2025. Entonces es algo bastante fuerte en torno a lo que va a ser el futuro de las personas mayores. Y por otro lado, en cuanto a lo que decía el padre de la exclusión de la prole, los canonistas, yo creo que no es que vayamos mucho a los matrimonios porque empieza uno a prejuzgar. Dice uno, uy, aquí tenemos un par de futuros, de futuros clientes que van a llegar para la nulidad, porque de todas maneras la exclusión de la prole pues es una de las causales subsidiarias que se tienen junto con las que están en el Código de Derecho Canónico. Las más, frecuentes son las causales por inmadurez y las causales por causas de naturaleza física o psíquica. Y ese es otro aspecto también que tenemos que procurar también en la mejora dentro del país, la salud mental, porque desafortunadamente lo vemos en muchas de las causas de nulidad, como la pandemia, entre otras, afectó gravemente la integridad de la unidad de las familias, pero que hay situaciones también de raíz que vienen marcadas por la violencia que ha sufrido nuestra patria durante tanto tiempo y también por no considerar efectivamente que esa unión de la familia es algo trascendental para que el país pueda surgir, porque ahí está de presente, entre otras, el sentido de solidaridad y de fraternidad entre las personas. O sea que no es solo un tema religioso, sino es un tema de profundo raigambre de construcción de nuestro país, el construir familias sanas, abiertas a la vida. Efectivamente. Bueno, usted ahí nos fue poco a poco metiendo en una cantidad de temas, porque también usted hace parte de academias, que hoy día la Academia de la Lengua, la Academia de Historia, ¿no? Padre de la Academia de Historia Eclesiástica de Colombia, que preside Monseñor Alejandro Castaño, obispo emérito de Cartago, de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá, que preside el padre Diego Jaramillo, de la Academia de Historia Eclesiástica de Boyacá, que preside el profesor Jerónimo Gil, pero también recibí en julio 11 de 2023 un reconocimiento muy importante, y es que después de haber hecho parte durante algunos años de la Academia Colombiana de la Lengua en condición de individuo correspondiente, porque ese es el título, fui ascendido a miembro de número para la silla U
porque las sillas tienen letras en la academia. En Colombia únicamente las del alfabeto. En la Real Academia Española los integrantes de número depende si es mayúscula o minúscula. Y desde 1871, que fue fundada la Academia Colombiana de la Lengua como la primera academia correspondiente de la Real Academia Española, se decidió en España que los integrantes de número de las academias fuesen a su vez miembros correspondientes hispanoamericanos de la Real Academia Española. Entonces recibí ese honor, ese reconocimiento que me ha permitido, entre otras, también participar con algunos comentarios para las voces de entrada al diccionario que se conoce como el de la Real Academia, pero que en realidad no es de la Real Academia, es de ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que fue fundada en 1961, de la cual hacen parte las 24 academias no españolas de la lengua española, incluida la Academia de las Filipinas, y a la cual se ha incorporado recientemente también la Academia de Guinea Ecuatorial, donde se habla español en África, y la Academia de la Lengua Ladina, que funciona en Israel, porque cuando los judíos fueron expulsados por Isabel la Católica, entonces algunos se fueron a la tierra prometida y allá todavía se habla un español antiguo. Por eso son los sefardíes, que eran los judíos que estaban en España en ese momento, de los cuales algunos incluso tenemos también nuestro origen sefardí, que permitió, dentro de una ley de reparación que expidió el gobierno del Partido Popular de don Mariano Rajoy en su momento, el que los que encontrábamos el entronque pudiésemos solicitar la nacionalidad española. Sí, efectivamente. O sea que tiene doble nacionalidad. Sí, efectivamente. Y aparte pues, de estas academias, pues también hago parte desde hace 23 años de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Fue fundada en 1894 y soy miembro de número, tengo la silla número 14. Las sillas tienen una genealogía. Es interesante. Yo en casi estos años de existencia de la academia, desde 1894, en 130 años que se cumplen ahora en septiembre, solo ha habido 4 personas como dueñas de la silla. Entonces mi silla procede de José Joaquín Casas, fue el primer titular de la silla y pues yo la tengo hace como 18 años. Una bendición. Ustedes se dan cuenta que siempre conversar con el doctor Hernán Olano es una dicha. Por eso también lo tenemos muy cercano a Cristovisión, gran amigo. Usted bien sabe que Cristovisión es su casa. Muchas gracias por apoyarnos siempre en este año, seguramente también en todas las visitas del Papa y todos esos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ramón, muchas gracias a todos los cristovidentes, también muy amables por su atención a este programa. Gracias a ustedes y a todo el equipo del canal Cristovisión por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.